Muy bien, muy buenas noches. Esto es temporada de Koalas, transmitiendo en vivo desde FM La Tribu. Y tenemos en comunicación, a mí iba a decir desde Asturias, de Gijón, pero bueno, él es de Asturias y de Gijón. eh, Mm. pero está en este momento en Madrid. Pablo Díaz, Muy integrante. buenas. ¿Qué tal? Muy buenas noches y muy buenos días. ¿Cómo estás? Bárbaro, ¿Qué como te decís por está, ahí. qué te está llevando por Madrid en estos días? Bueno, unos asuntos así de currillo y visitar a mi señora hermana, que ahora mismo estoy con ella. Mirá qué bien, qué genial. Y está la cuestión para trasladarse y todo, ¿cómo está? Sabemos que hay ciertas restricciones ahí en Madrid, están así como se Sí, comenta. sí, está complicado, bueno, pero en algunos casos lo permiten. Y bueno, yendo con cierto tiento y prudencia, pues se puede uno mover un Bien, poquito. me parece muy bien. Eh, Me imagino que la gente originaria de Asturias y de Gijón deben estar un poco, me parece a mí, cansados que digan, ¿cómo es esto de responder a una tradición de juglares, cantautores? ¿Cómo es eso? ¿Hay algo en el aire que los hace? No, no te creas, porque yo creo que nos estamos empezando a dar cuenta de que es tradición en los últimos años, pero no es una tradición obvia. Mm, Por lo tanto, a mí me resulta más interesante porque es tradicional sin que nadie se dé cuenta de que tiene que ser una tradición. Entonces son tradiciones más verdaderas porque no son por obediencia, sino por espontaneidad. mm, Entonces sí que es verdad que por ejemplo, Nacho Vegas como que unificó con lo que venía de atrás, que podía ser Jorge Ilegal del grupo Ilegales, Víctor Manuel, el Presi, y ya, bueno, nos vamos yendo más para atrás, Juanín de Mieres, etcétera, sí. que algunos son de Gijón y otros no son de Gijón, son de pueblos o de ciudades cercanas, pero vamos, que se echa la vista atrás y si ves que sí que se mantiene este tipo de cantautores, de trovadores, de cantantes de tonada asturiana, que es Sí. exactamente el género tradicional aquí. Y bueno, pues yo un poco también en esa sintonía casi natural, pues empecé a hacer canciones de ese tipo y ahora se ve que se continúa. Hay chavales muy jóvenes que están haciendo cosillas y que además hay algunos que vienen de fuera. Por ejemplo, yo mantengo mucho trato con Tariq Rahim, Ah, que mira. es de padres brasileños, de orígenes libaneses, pero él nació en Gijón y Mirá, también hace un poco el mismo rollo. fantástico, fantástico. La famosa multiculturalidad se Eh, ensambla allí también. Y además con ese paisaje, con esa geografía, sí, historia, todo junto. Claro, a sí, mí, que es muy determinante, yo creo. Tanto la orografía, el paisaje tan abrupto que tenemos, los contrastes de tener el mar, montañas muy altas pegadas al mar, la mezcla de paisaje muy industrial y muy tóxico sí, con naturaleza naturaleza así muy pura. burra. Sí, ¿Sí? sí. Qué fuerte. Y lo que te quería preguntar y comentar también, ya que esta presentación, es que, por ejemplo, a mí me pasó, mi triángulo de asturianos son, claro, Nacho Vegas, que lo conocí hace unos 10 o 15 años, y en los últimos 2 años fue vos escuchar a Pablo Undextrusion, que estaba convencido que eras alemán, y claro, porque creía que había una ola de alemanes en Asturias, la ola eran dos, pues era Firrega, Sí, claro, que yo dije, bueno, un Destruction debe ser alemán, y nada, yo me fui con fe a Alemania una temporada, antes de llamarme un Destruction, y bueno, me puse ahí el nombre y básicamente fui a Alemania a ponerme el nombre y a volver. sí, está bien, fue un bautismo sajón, alemán, Sí, germano. sí. Y luego, bueno, en el último año, incluido 3 o 4 meses antes que empezara la pandemia, casi parecido a lo que vamos a hablar dentro de un rato, por videos de YouTube, conocí a Rodrigo Cuevas, Claro, eh, sí, que, sí, que mantiene bueno, en esta línea que subvirtiendo la tradición, justamente, digamos, ¿no? O sea, utilizando sí, la, sí. la tradición asturiana
y de la zona hace un vodevil, un cabaret especial. Y Desde luego, desde luego. ese triángulo, Últimamente Rodrigo, vamos, es de las voces más representativas. Y sí que es bueno, una subversión, pero que en realidad conecta con partes, eso, un poco lo que decía, conectar con el fondo de las cosas sin quedarse en la forma, porque claro. cuando uno habla de la tradición y nos quedamos en la forma, pues parece que es una cuestión militar y básicamente colectivista, Dios, patria y fueros. Claro, Pero en el fondo de las tradiciones, cuando uno se acerca libremente y desde lo individual, hay cosas muy valiosas y oye, desde cualquier lugar yo creo que es interesante volver por ahí. y claro, porque aparte para la generación de las personas que hoy en día tienen entre 30 y 50 años, crecimos pensando que la tradición como algo impuesto y no como algo que podíamos amar al mismo tiempo, ¿no? Claro, sí, y luego nos quedamos sin nada de tradición y se empieza a echar de menos un poco y vemos a ver qué se puede salvar de esa tradición, que yo creo que es mucho, Sí. pues eso, limpiando y mejorando las partes que tenían de ataduras insensatas, vamos, de mentiras. Al final es de lo que se trata. Hay una parte de verdad, una parte de mentira, hay que someter la prueba y que gane el mejor. Muy bien. Y sabes que también para uniendo estas historias de que estamos hablando, una cosa muy interesante, había escuchado canciones sueltas tuyas, creo que había escuchado material, siempre de canciones, tampoco es muy fácil conseguir, si bien siempre parece que porque tenemos internet conseguir todo, por ahí uno puede ver mucho video, pero no escuchar el material completo. Mm, Cuando por la tecnología he logrado escuchar Futuros Valores mm, y la canción Gijón, nombra un mm. personaje que conocí justamente con Rodrigo, que es un caso para mí muy fuerte, que es el caso Rambal. La cuestión de Sí, Rambal, Rambalín. Eso es algo que, digamos, el muchachito, el pequeño Pablo Díaz, ya lo mm, escuchaba cuando tenías 10, 12 años, ya se habla del personaje Rambal, tenemos que decir, una persona que travestía en un momento muy complicado de España y que fue cruelmente asesinado, y que era un artista, un militante, sí. digamos, de su condición. ¿Es algo que ya ustedes crecen, se sabe la historia de Rambal Sí, o la van sí, sí, sí. Ya cuando eso, yo tenía 6 o 7 años, pues se escuchaba y era como una especie de leyenda. Cuando yo nací, Rambal ya había muerto, claro, pero el mundo de Rambal no. Y paradójicamente, en esa situación de represión, estaban mucho más vivos los barrios marginales, que yo mira, creo que pasa casi en cualquier sitio. Y había gran parte del ambiente, pues del lumpen, en el sí, que vivía Rambal, en el barrio de Cima de Villa, estaba vivo y era muy curioso porque era como saltar de dimensión. A veces veías a estos personas de la noche durante el día, a veces los del día se mezclaban con la noche y a mí de pequeño me llamaba mucho la atención. Había un burdel delante del ayuntamiento mira, que es muy típico, era muy típico también al lado de las zonas de autoridad tener las zonas de transgresión. Este burdel en concreto tenía una pared que se había caído y yo de pequeño veía desde ahí a los travestis o transexuales que regentaban ese burdel, que saludaban, que gritaban, que la liaban, y era una cosa muy fascinante en realidad, porque veías, hay un mundo paralelo que yo tengo aquí, y sí, claro, en cuanto ya cumplí 14 15 años, empecé avivado, a perderme por ese barrio de Cima de Villa en el que quedaba muchísima gente de esa época, que además muchos eran ancianos con el punto de dulzura que tienen algunos ancianos, que yo creo que se agudizan los rasgos, o sí, eres un viejo vinagre, como la canción como de Sumo, resumo, o te conviertes a veces, muchas veces por medio de la liberación, en un viejecito bastante entrañable que te cuenta todas sus batallas, y yo tuve la suerte de recibir muchísimas batallas, de y, y la imagen de Rambal estaba presente y marcó mucho, y fue el símbolo sobre todo del barrio y del carácter aguerrido también, un poco de, sobre todo yo creo que Rambal era rey de sí mismo y como tal, un poco yo lo trato de manejar en la canción,
relacionándolo con las pescaderas, relacionándolo con los marineros que por ahí Con iban, su ámbito natural, claro, con el ámbito. efectivamente. Sí, 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 sí. sí, Era un sí. Que era personaje un más. ámbito semisalvaje, por así decir. Tal Para cual. bien. Fantástico ver toda esa unión en las canciones de gente que hasta que no me imaginaba tanto vínculo. Después he visto que han grabado en un estudio juntos con la gente de los ganglios, que han hecho cosas juntos. Pero pasemos a hablar de alguien que está casi en una categoría, tanto para los que estamos acá como veo que pasó allí, de un personaje fundamental de la historia de la música de Sudamérica y del mundo, que es Charly García, ¿no? Yo veo que acabas de mencionar los viejos vinagres de Sumo. ¿Hay un vínculo, te llevó o fue como cuando yo llego a un disco del cantante de ponerle, de un baterista de Mantarray, por ejemplo, también de la primera banda que uno llega por una casualidad? El vínculo con Charly García, en este caso yo te podría preguntar con la música argentina, ya que nombraste a los viejos vinagres de Sumo, Sí. ¿cómo llegás ahí? ¿O fueron esas enfermizas noches de YouTube? Pues tiene un punto bastante... a ver, a mí siempre me... Tengo bastantes amigos argentinos aquí, en España. Eh, hay mucho vínculo entre Argentina porque hay muchos inmigrantes asturianos que fueron a mediados del siglo pasado a trabajar a Argentina. Tal cual. Algunos volvieron. Y hasta en la propia música del acento, yo percibo como una conexión que no tienes con otros lugares hispanohablantes incluso. Y entonces esa musicalidad también del habla, llevado a la música, siempre me gustó, pero tengo que reconocer que había pasado un poco por encima. Aquí no es tan famoso Charly García y hay muchísima gente muy erudita de la música que no se ha escuchado ni una canción. Mirá. Y bueno, yo simplemente, bueno, lo tenía así por encima y durante el confinamiento duro, hubo un día, pues eso, en estas noches enfermidas de YouTube, que de repente me lo ponen de primeras, Sí. que lo narro un poco en la canción, y yo, pero bueno, que mi madre y esto, vamos a ver por qué me sale esto a mí ahora. Sí. Y siempre pasa con estas cosas de internet y tal, que primero, yo siempre suelo hacer un juicio negativo, de decir, esto tal, quieren que me tire por la ventana. Claro, un Y mensaje luego que te enviaban, sí. sí, y luego, como suele ocurrir con las cosas que no entiendes, primero las juzgas como algo negativo y cuando las entiendes ya ves el lado positivo y después equilibras y ves que son cosas que están más allá del bien y del mal. Tal Y cual. entonces luego dije, coño, a lo mejor esto de lo que se trata es eso, de reconectar con ese estado de gracia que en mayor o menor medida yo creo que casi todo el mundo lo tiene. Lo que no quiere decir que todos seamos iguales, como deja que claro Charlie con su aristocracia de la virtud. Hay gente que vive ahí y la gente que vive ahí está en un estado de gracia omnipotente que se merece todo mi respeto, pero luego los mortales a veces entramos y salimos. Y yo estando ahí con esa sensación de agobio, de encierro, de tal, de repente reconecté con esa con la gracia divina, por así decir, y Sí, fue sí, ya sí. cuando salió la canción sobre el salto de Charlie. Es impresionante porque aparte yo también, estas casualidades, estaba con el teléfono y por lo general nunca le doy play a los links de SoundCloud o donde cuelgan, en este caso Radio Televisión Española, porque son muy complicados en el teléfono. Era una madrugada mirando películas de terror, de casualidad lo pongo porque no se anuncia no me acuerdo si en el título decía, pero la cuestión de la columna de Ya no hay locos o Sí. hablando de la locura. Y habiendo yo hacía una semana había puesto un tema tuyo en el programa de radio en temporada de Koalas. ¿Y cómo es? Una situación como la de Charly García, vos ahí te inspirás y haces como una copla, una coplilla. Esa inspiración con Charly García te vino porque es un mecanismo que tenés vos de traducir en una copla situaciones. Vino sola. Vi el vídeo, quedé así un poco pensando, me metí por las canciones, vi alguna entrevista y ya en la mirada y en cómo trataba determinados asuntos le vi un tipo de caballerosidad, bien entendida también, acercarse a lo caballeroso, no desde la norma, sino desde la verdad, que no sé, me impactó y me caló.
Y luego me pegué un baño porque tampoco tenía otra cosa que hacer. Y mientras estaba en la bañera, me vino la canción entera y salí mojado, la escribí, la apunté y ahí quedó. Fantástico, fantástico. Esto es realmente fantástico y bueno, quiero decir que conozco otras personas que han escuchado la canción también de Extraña Casualidad, un cantautor uruguayo, Nicolás Molina, Sí, que sí, me sí. enteré que... Pues se lo pasé a Nicolás, a ¿Cómo? ti y a la del programa de radio de aquí, porque Nicolás ya me había escrito, sobre Claro, todo a raíz de la canción de Gijón, que le había gustado mucho. sí. Entramos en contacto virtual y me escribió cuando hice el programa de radio. Y le dije, pues mira, voy a sacar la canción, te la paso, para que la tengas por ahí, a ver si hay suerte y en algún momento se restablecen los vuelos en Marras y puedo ir a hacer una visita, que lo tengo más que pendiente. Y Y hacemos nada, se lo mandé. Montevideo y Buenos Aires, que estamos acá al lado. Claro, Y obviamente todos lo que decía era que comentábamos la canción y decíamos tanto de una posible visita tuya y además de hacer llegar esta claro. canción a Charly García, que también está complicado en estos días por las restricciones, pero hay sistemas y maneras de hacerlo. Vos, Pues yo- estaría muy bien. no, nos encantaría. Sobre, no sé, por ejemplo, te voy a comentar una cosa que yo veo claramente que investigaste, pero a mí lo que cuando hablas de la caballerosidad, de la mirada de monstruo invencible, Sí, este, sí, es de demonio de invencible. demonio invencible, es realmente, porque es más o menos lo que pasa a Charly García, todo el mundo, todos van pasando y Charly García está siempre ahí, amén de esto. Hace unos días justo salió un documental sobre los 80 y está impecable con una memoria acordándose de todo. Te quería comentar si sabías el caso de su oído absoluto. Sabías que Sí, tiene. sí, Es impresionante. Y sí, sí, ahora sí. centrémonos en futuros valores, por ejemplo. ¿Cuánto hace ya lleva? Porque tenés unos videos caminando en las plazas, solo, con la gente, con los barbijos. En el otro, Gijón en la playa con la Sí. máscara. Es que la de Gijón es de antes de la pandemia, ¿eh? De Y antes. grabamos ese vídeo que fue como una especie de epifanía profética, porque el vídeo soy yo solo caminando por las calles de Gijón vacías con una máscara, no de que cubre la boca, pero sí Sí, la cara, y grabando negocios cerrados, bares cerrados sí. y tal, porque sí que ya había un poco en el aire esa atmósfera, pero no se acababa. Y en realidad veníamos de estar en un clima de alerta, alerta climática, alerta machista, alerta antifascista y ahora alerta sanitaria. El clima de alerta estaba, la alerta existía. Y vete tú a saber por qué. Yo creo que, bueno, por también designios inescrutables. Y se acabó de consolidar en esta situación que tenemos ahora a nivel mundial, pero bueno, como que estaba ahí en el aire. Y futuros valores, de hecho, en la propia nota de prensa, de lo que se habla, que también pues, todo el disco es previo a la pandemia, Sí. es de qué hacer después del apocalipsis, qué hacer una vez que todo se acaba, qué queda cuando todo arde y cuando todo se destruye. Y bueno, pues al final que cada uno lo piense, pero yo creo que es sencillo de encontrar la respuesta. Y hablemos un poco, si es posible, del futuro que viene para lo que queda del 2021, cuáles son los planes, puertas adentro ahora, estás en Madrid, ¿hay plan de hacer algún tipo de evento, de show, o en Asturias, en Gijón? Algo hay, un par de cositas tenemos así de conciertos payos, por así decir, Sí, es decir, más o menos oficiales. o sea, Ahora en Zaragoza tenemos otro y en Madrid a finales de abril, con las restricciones y demás. En verano, este verano pasado, cuando salimos del confinamiento en España, yo hice una gira por pueblos, por casas de gente, con muy poco aforo, pero fue muy bonito, claro. una sensación de libertad enorme, mucha cercanía, la gente abriéndome sus casas y poniéndome ahí cordero a la estaca en un sitio, en Ah, otro notable. mariscada, y la verdad es que no Variado. fue todo como muy cercano, no hubo ningún contagio ni ninguna experiencia negativa al Bien. respecto, todo lo contrario. Entonces, bueno, a ver cómo está de cara al verano. Yo en la medida de lo posible sí que creo que bueno, que es importante recuperar cuando se pueda y con la prudencia razonable la cercanía y que a lo mejor paradójicamente pues toda esta separación puede servir para que cuando se pueda
nos acerquemos hoy más que nunca y se recupere también esta cercanía de lo popular y un poco la irreverencia. A mí es lo que más me preocupa, entre comillas, que se pierda este punto salvaje de Rambal y de Charlie, este punto de irreverencia, que nos pasemos de rosca en el equilibrio que se tiene que mantener entre la seguridad y la libertad. Tiene que estar equilibrada. Simplemente, sin ir más allá. Y yo haré lo que pueda por restablecer el equilibrio cósmico. Decime algunos datos más, por favor, dentro de la curiosidad, así como uno a veces habla con alguien de otro país como si fuera de otro planeta, volviendo a la música de Charly García, la cuestión argentina, Sumo, por ahí de Uruguay, ¿cuáles eran, escuchaste en algún momento previo a tu conformación como músico? O, por ejemplo, conozco españoles que de repente sus padres escuchaban tango, por ejemplo, tango argentino. Sí, ¿Tenías algún vínculo con...? mis abuelos sí que escuchaban bastante tango. Mi hermana, que anda por aquí, Mira, era muy fan de Calamaro, de claro. Ariel Roth y compañía, que por aquí sí que tuvieron más predicamento y que sí que es verdad que yo me acerqué un poquito a ellos antes de meterme, por ejemplo, por Nacho Vegas, que yo creo que sí que tienen relación. Y ya fue más adelante, conociendo a emigrantes argentinos que vinieron a España, que ya sí que me enseñaron pues, más cosas de Spinetta, por ejemplo, que no Ah, qué conocía, bueno, seguro. y alguna cosita de Cerati, y alguna cosina suelta después de Charlie, que, vamos, realmente lleva meses acompañándome y es súper interesante además ver el recorrido, porque yo se lo paso a amigos míos aquí y fuera de contexto muchas veces les choca. Les choca Sí, la sí. voz, por ejemplo, porque en España no tenemos mucho apego por las voces agudas, Es paradójicamente. verdad, es Sí, tiramos a voz grave casi siempre. Y yo digo, pero joder, escucha el recorrido que tiene la voz de Charlie a lo largo de su carrera, porque puedes ver cómo va viajando por las distintas moradas interiores, como decía Santa Teresa de Jesús, mirá, espiritualmente va teniendo un cambio que se ve reflejado en la voz de forma inequívoca y es muy potente no solamente escuchar una canción aislada, que son muy mágicas, que encierran muchos trucos sí, para la propia casi transmutación alquímica de tu propia persona, sino que además te van viendo cómo, te van mostrando cómo ese camino se ha desarrollado a lo largo de su vida y, y es muy potente. A mí son esas canciones las que me gustan, son esas canciones las que trato de hacer, canciones que sean testigos de transformaciones del claro, propio autor, porque son las únicas canciones que van a permitir que el receptor, que el oyente se transforme también. claro. Y de lo que se trata es, bueno, de ir eso, en este ejercicio de pulido eterno. Y claro, con esas canciones uno va conociendo al artista, en este caso Charly García, Mm, y a uno mismo también, claro, como va cambiando con las canciones. desde Eh, luego. Pablo, bueno, muchísimas gracias. Esperamos tenerte por A ti, Sudamérica en breve. Voy a tomarme el ojalá. atrevimiento sin avisarte nada, que si por favor pudieras hacer una parte, o pensás que solamente completa, si es que solamente completa, lo dejamos para otra oportunidad, una parte del fragmento de la canción, que es lo que vamos a escuchar cuando termine la entrevista. Mm, Vos en la radio, me parece que, no sé si la hiciste completa, hiciste una parte, sí, pero sí, sí. porque también hablando de lo de la voz, una cosa que impresiona mucho cuando uno te escucha es ese vozarrón que sale ahí y que a mí me gustó tanto. Quería retarte a ver si podés hacer eso. Sí, Puedo hombre. aceptar una derrota, pero No, no, si no, me no, no. regalás uno, te agradezco mucho y nos vamos con vos Vamos con allá. una porción. Dale. Charly García saltó desde un noveno piso y cayó en una piscina con 1 metro de agua. De allí salió con cara de demonio invencible y saludó a unos idiotas que lo arengaban. Dime por qué veo esto yo ahora en YouTube, encerrado como estoy a la fuerza en mi casa.
es porque Soros y la CIA quieren mi muerte, o es porque tengo que volver a abrazar mi gracia. Muchísimas Ahí, ¿no? gracias, Pablo Díaz, gracias a tu hermana que nos prestó acá las instalaciones. Y Y a mi bueno, perrita que está aquí. ahí A mi mirá la perrita perrita, que... muy atenta a la entrevista, es muy interesante. Te mando un abrazo gigante, ha sido un Otro placer. para ti. Como decimos acá, Igualmente. que no se corte esto Eso. y de vuelta, muchas gracias por contestar en los mensajes y haber podido concretar A ti, a ti. Muchas gracias a ti. horas más, horas menos. Muy bien. Un gustazo, Gracias. muy amable. Ahí cortamos. Esto fue Igualmente. en temporada de koalas. Y a continuación vamos a escuchar, perdón, vamos a retomar mínimamente. Esto va a ser una serie de singles. Porque la vas a editar, la vas a editar digitalmente. Va a salir, va a Sí, estar colgado en Spotify. tengo como medio disco hecho, pero voy a sacar... Esta canción yo creía que tenía que salir en este momento. Perfecto. Entonces lo adelanté. El disco no sé cuándo saldrá, pero esta tenía que salir ahora. Tenía que ser. Gracias nuevamente, un gran plus. Nos vemos. Nos vemos.